Capítulo 8. Reacción. Comenzaba a apuntar el día. Fantine había pasado una noche de fiebre y de insomnio, mecida por las halagüeñas esperanzas. Por la mañana se durmió. Sor Simplicia, que había pasado la noche en vela, aprovechó aquel sueño para preparar una nueva poción de quinina, y hacía algunos minutos que estaba en el laboratorio de la enfermería con sus drogas y sus redomas, mirándolas muy de cerca a causa de esa ligera bruma que extiende el crepúsculo alrededor de los objetos. De pronto volvió la cabeza y dio un grito. El señor Magdalena había entrado silenciosamente y estaba delante de ella. «¿Sois vos, señor alcalde?», exclamó. «¿Cómo está esa pobre mujer?», respondió él en voz baja. «No está mal en este momento, pero nos hemos visto apurados». Y le refirió lo que había pasado, que Fantine estaba muy mal la víspera, pero que ya estaba mejor, porque creía que el señor alcalde había ido a buscar a su niña a Montfermeil. Sor Simplicia no se atrevió a preguntar al señor alcalde, pero conoció muy bien que no venía de allí. «Perfectamente habéis hecho bien en no desengañarla», dijo. «Sí», respondió la hermana, «pero ahora que va a veros sí la niña, ¿qué le diremos?». El alcalde quedó un momento pensativo. «Dios nos inspirará», dijo. «Pero no se le podrá mentir», dijo la religiosa a media voz. Era ya completamente de día. La luz iluminaba el rostro del señor Magdalena. La casualidad hizo que Sor Simplicia levantase los ojos. «Dios mío», exclamó, «¿qué os ha sucedido? Se os ha vuelto blanco el pelo». «¿Blanco?», dijo él. Sor Simplicia no tenía espejo, pero metió la mano en un cajón y sacó un pedazo de luna de la que se servía el médico de la enfermería para probar si un enfermo había muerto y no respiraba ya. El señor Magdalena lo tomó en las manos y dijo: «Es verdad». Pronunció estas palabras con indiferencia, como si estuviese pensando en otra cosa. La religiosa se quedó helada, porque veía algo desconocido en todo aquello. El señor Magdalena preguntó: «¿Puedo verla?». «¿No se acordará de su niña al veros?», dijo la hermana, casi sin atreverse a hacer esta pregunta. «Sin duda, pero se necesitan a lo menos 2 o 3 días para traérsela». «Si no os viese hasta entonces», dijo tímidamente Sor Simplicia, «no sabría que estabais ya de vuelta. Sería fácil hacerla aguardar con paciencia, y cuando llegase su hija creería que habíais venido con ella. No habría que mentir nada para esto». El señor Magdalena reflexionó algunos instantes y después dijo con su gravedad habitual: «No, hija, es preciso que la vea. Tal vez tenga yo prisa». La religiosa aparentó, a lo menos, que no se había fijado en este tal vez, que daba un significado tan oscuro y particular a las palabras del señor alcalde, y respondió con voz respetuosa y bajando los ojos: «En ese caso podéis entrar. Está durmiendo». Hizo enseguida algunas observaciones acerca de una puerta que cerraba mal y cuyo ruido podía despertar a la enferma. Después entró en el cuarto de Fantine, se acercó a su cama y descorrió las cortinas. Dormía. El aliento salía de su boca con ese ruido lúgubre, propio del enfermo, que asusta a las pobres madres cuando velan por la noche cerca de su hijo adormecido y moribundo. Pero aquella respiración penosa apenas turbaba la inefable serenidad de su rostro, que se transfiguraba durante el sueño. Su palidez se había convertido en blancura, sus mejillas estaban rojas,
Sus largas pestañas rubias, única belleza que le quedaba de su virginidad y de su juventud, palpitaban a pesar de estar cerrados los ojos. Todo su cuerpo temblaba con un movimiento parecido al de unas alas dispuestas a abrirse y a llevarla, alas que se sentían, pero invisibles. Al verla, entonces no se hubiera creído que era una enferma casi desahuciada. Parecía más bien que se iba, no que se moría. Cuando se acerca una mano para coger una flor, la rama tiembla y parece que huye y se ofrece a la vez. El cuerpo humano tiene algo de este temblor cuando llega el instante en que los dedos misteriosos de la muerte van a coger el alma. El señor Magdalena quedó por algún tiempo inmóvil cerca de la cama, mirando alternativamente a la enferma y al crucifijo, lo mismo que 2 meses antes, el día en que la vio por primera vez en el asilo. Los dos estaban en la misma actitud. Ella dormía, él oraba. Pero en aquellos 2 meses los cabellos de Fantine se habían vuelto grises y los del señor Magdalena blancos. Sor Simplicia no había entrado con el señor alcalde, que estaba en pie, con el dedo en la boca, como si estuviera diciendo a alguno que guardase silencio. Fantine abrió los ojos, le vio y dijo tranquilamente y sonriéndose: ¿Y Cosette? Fantine no hizo ni un movimiento de sorpresa ni de alegría, porque en aquel momento era la misma alegría. Esta sencilla pregunta, ¿y Cosette?, fue hecha con una fe tan profunda, con tal certidumbre, con una ausencia tan completa de inquietud y de duda, que no creyó necesarias más palabras. Sabía, continuó, que estabais ahí. Estaba durmiendo, pero os veía. Hace tiempo que os sigo con la vista toda la noche. Estáis en una especie de gloria y os rodean miles de figuras celestiales. Y dirigió su mirada al crucifijo. Pero, añadió, ¿dónde está Cosette? ¿Por qué no la habéis traído a mi cama para cuando yo despertase? El señor Magdalena respondió maquinalmente algunas palabras que nunca ha podido recordar. Por fortuna, el médico, que estaba advertido, vino en su auxilio. «Hija mía», dijo, «calmaos, vuestra niña está ahí». Los ojos de Fantine se iluminaron y cubrieron de claridad todo su rostro. La joven cruzó las manos, expresando toda la violencia y dulzura de una ardiente oración. «Oh», exclamó, «traédmela». Tierna ilusión de madre, Cosette era aún para ella el niño a quien se lleva en brazos. «Aún no», dijo el médico, «en este momento no. Tenéis un poco de fiebre. La vista de vuestra hija os agitaría y os haría mal. Ante todo es preciso que os pongáis buena». Ella le interrumpió bruscamente. «Ya estoy buena, os digo que estoy buena. Este médico no entiende. Ah, quiero ver a mi hija, lo quiero». «Ya veis», dijo el médico, «cómo os arrebatáis. Mientras sigáis así, me opongo a que veáis a vuestra hija. No basta que la veáis, es preciso que viváis para ella. Cuando estéis mejor, os la traeré yo mismo». La pobre madre bajó la cabeza. «Señor doctor, os pido perdón humildemente. En otro tiempo no hubiera hablado como acabo de hacerlo, pero me han sucedido tantas desgracias que no sé lo que digo. Sé que teméis la emoción. Esperaré todo lo que queráis, pero os aseguro que no me hará mal la vista de mi niña. La estoy viendo y no separo mis ojos de ella desde ayer por la tarde. Si me la presentaran, le hablaría tranquilamente, no me conmovería. ¿No es natural que tenga deseos de ver a mi hija, a quien ha sido preciso ir a buscar expresamente a Montfermeil?
No estoy enfadada, sé que voy a ser feliz. Toda la noche he estado viendo nubes blancas y personas que me miraban sonriendo. Cuando el médico quiera, me traerán a Cosette. Ya no tengo calentura, casi estoy curada. Conozco que ya no tengo nada, pero voy a hacer como si estuviera mala y a no moverme para contentar a las señoras que me cuidan. Y cuando vean que estoy tranquila, dirán, debemos traerle a su hija. El señor Magdalena se había sentado en una silla cerca de la cama. Fantine se volvió hacia él, esforzándose por parecer tranquila y hacer ver que era buena, según decía en aquella debilidad del mal que hace al enfermo semejante a un niño, a fin de que viéndola tan reposada no encontrasen dificultad en llevarle a Cosette. A pesar de esto, y aún contentándose, no podía menos de hacer 1000 preguntas al señor Magdalena. ¿Habéis tenido un buen viaje, señor alcalde? Oh, qué bueno habéis sido, haber ido a buscarla. Decidme solo cómo está. ¿Ha sufrido bien el viaje? Ah, ya no me conocerá. Me habrá olvidado en tanto tiempo. Pobrecilla. Los niños no tienen memoria, son como los pájaros. Hoy ven una cosa y mañana otra, y no piensan en nada. Tenía ropa blanca, la tenían aseada los Thénardier, estaba bien alimentada. Oh, cuánto he pasado, si lo supierais, al hacerme todas estas preguntas en el tiempo de mi miseria. Ahora todo ha concluido, ya estoy alegre. Cuánto deseo verla, señor alcalde. ¿Es bonita? ¿No es verdad que es muy guapa mi hija? Debéis haber tenido mucho frío en la diligencia. ¿No me la podéis traer ni un momento? Se la llevarían enseguida. Decidlo vos, que mandáis aquí. El señor Magdalena, tomándole la mano, añadió: Cosette es hermosa, está buena, la veréis pronto, pero tranquilizaos. Habláis con mucha viveza y sacáis el brazo de la cama, lo cual os hace toser. En efecto, algunos golpes de tos interrumpían a Fantine a cada momento. Fantine cayó, creyendo que había comprometido con alguna palabra apasionada la confianza que quería inspirar, y se puso a hablar de cosas indiferentes. Es muy bonito Montfermeil, ¿no es verdad? En el verano se hacen allí muchos viajes de recreo. ¿Hacen buen negocio los Thénardier? No irá mucha gente a su casa. Es una especie de bodegón aquella posada. El señor Magdalena la tenía de la mano, mirándola con ansiedad. Se conocía que había ido allí para decirle algo que hacía dudar a su espíritu. El médico había hecho su visita y se había retirado. Sor Simplicia solamente había quedado con los dos. En medio de aquel silencio exclamó Fantine: «La oigo, Dios mío, la oigo». Extendió el brazo imponiendo silencio, contuvo la respiración y escuchó con ansiedad. Era una niña que jugaba en el patio, una niña de la portera o de cualquier obrera. Fue una de esas casualidades que suceden siempre y que parece forman parte del misterio que rodea los sucesos lúgubres. La niña iba y venía, corría para ahuyentar el frío, reía y cantaba en alta voz. Ah, ¿en qué no se mezclan los juegos de los niños? Oh, dijo Fantine, es mi Cosette, conozco su voz. La niña se alejó como se había aproximado, se apagó la voz, pero Fantine quedó escuchando algunos momentos. Después se cubrió de sombra su semblante y el señor Magdalena oyó que decía en voz baja: «Qué mal hace el médico en no dejarme ver a mi hija. Tiene mala fama ese hombre». Pero pronto volvió la alegría a sus ideas.
y continuó hablándose a sí misma con la cabeza en la almohada. ¡Qué felices vamos a ser! Tendremos un jardinito. El señor Magdalena me lo ha prometido. Mi niña jugará en el jardín. Ya debe saber las letras. La haré deletrear. La veré correr en el jardín tras las mariposas. Después hará su primera comunión. ¿Cuándo comulgará por primera vez? Se puso a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4. Tiene 7 años. Dentro de 5 años llevará un velo blanco y medias como la nieve. Parecerá una mujercita. Oh, hermana mía, ¿no veis qué tonta soy, que estoy pensando en la primera comunión de mi niña? Y se echó a reír. El señor Magdalena había soltado la mano de Fantine y escuchaba sus palabras como quien escucha el viento, con los ojos bajos y el espíritu sumergido en profundas reflexiones. Pero de pronto levantó la cabeza porque la enferma había cesado de hablar. Fantine estaba horrorizada. No hablaba, no respiraba, se había incorporado. Su hombro huesoso salía fuera de la camisa. Su rostro, tan alegre algunos momentos antes, estaba a su lado. Su vista parecía fijarse en alguna cosa formidable, aparecida al otro extremo del cuarto. Sus ojos estaban abiertos desmesuradamente por el terror. ¿Qué tenéis, Fantine?, dijo el señor Magdalena. Fantine no respondió. No separó su vista, pero le tocó en el brazo con una mano y con la otra le indicó que mirase detrás de sí. Se volvió y vio a Javert.